Bueno, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio virtual de divulgación, de educación, de sensibilización ambiental en torno a nuestra avifauna y a los ecosistemas en general, a la biodiversidad. En esta oportunidad tenemos una historia de ciencia viva, o una experiencia de Sofía Díaz Castelblanco, quien es licenciada en biología, graduada de la Universidad Pedagógica Nacional, es mamá colibrí. Es artista multidisciplinaria desde hace más de 10 años. Actualmente es joven investigadora del Capitán de la Sabana con el programa Orquídeas, Mujeres en la Ciencia, Corte 2024, junto con la Universidad Nacional y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sofía tiene experiencia en el estudio y la enseñanza de las aves de Colombia, particularmente de la avifauna de la laguna de Fuquene, en donde desde el año 2018, junto con la Fundación Humedales, llevan fortaleciendo este territorio de aves con la comunidad campesina, artesana, pescadora, agricultora y ganadera de la región. Sofía es fundadora y coordinadora del proyecto Tinta de Pluma Viajera, desde donde visibiliza la laguna de Fuquene con creación de contenido, y próximamente estará también visibilizando aquellos conocimientos etnoecológicos que ha encontrado en este lugar. Entonces, le damos la bienvenida a Sofía, les damos la bienvenida a cada una de las personas que están conectados hoy con nosotros, y debo contarles que esta sala la estamos grabando. Quien desee no aparecer en la grabación, le sugerimos tener apagada la cámara. Entonces, le damos la bienvenida a Sofía Díaz. Vale, espérame, voy a darme un momento. Entonces, es que aquí mi papá me está ayudando, entonces, bueno, es un poco más tranquilo la cuestión. ¿Acá ven mi pantalla? Sí, pero la vi en un momento completa y ahora volvió a ser pequeña. ¿Ahora sí? Si la puedes poner en modo lectura. Ahí está perfecto ya. Listo. Entonces, bueno, como lo mencionaba Kalila, mucho gusto. Pues primero que todo, bienvenidos a esta charla, que realmente es muy bonita, es muy encantadora. Ya les comentaré por qué menciono específicamente esa palabra, encanto. Sí, soy pues también coordinadora del proyecto Tinta de Pluma Viajera, bueno, la fundadora. Ya les cuento un poquito al respecto de qué se trata pues este proyecto, esta propuesta que he venido desarrollando. La charla, como ustedes se dieron cuenta, se llama El conocimiento etnoecológico alrededor de la avifauna en la Cihuahuancinza o laguna de Fuquene. Esto pues en idioma muisca, y es parte de lo que fue mi trabajo de grado, de pregrado de la licenciatura en biología, pues de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, pues vamos a iniciar. Antes de iniciar, primero quiero como que la charla, voy a dejar de compartir aquí un momentico para mirar una cosita que quiero leerles. Quisiera que pues como que empezáramos a compenetrarnos un poquito al respecto de lo que es la laguna de Fuquene, más como en un sentido significativo. Y quiero leerles un ensayo que escribió, primero que todo, un autor que se llama Emilio Enrique de Briga, en el año 1929, pues como con la intención de reflejar en sus palabras qué es la laguna de Fuquene, más allá de solo un lugar por el que pasamos al lado, y pues cuando estamos viajando, porque generalmente es así. Entonces quiero leerles un poquito pues al respecto. Emilio Enrique dice, una delicada interpretación, un momentico, tal vez sentí, sí, espérame un momentico, pocas descripciones que yo sepa se han hecho de este hermoso lago, cuya olvidada belleza despertó el fervor idólatra del Chibcha e hizo cristalizar el temperamento profundamente poético de esa raza en ritos sencillos de adoración. Nosotros, sus descendientes, hemos ahogado la capacidad de sentir en lo íntimo el espectáculo espléndido de vibrar en consumo con la luz, que en el rizo del agua quiebra sus diamantes, y entontecidos por las toxinas de siglos de sífilis y chicha, o por el veneno de viajes y lecturas extrañas, miramos obsesos con las pupilas
miopes, el cercano alba, y tenemos atento el ojo del espíritu solo a lo de afuera, borrachos del novismo y sordos y átonos. Mientras tanto, Púquene, la laguna peina su cabellera de algas ante el espejo del cielo y canta la callada canción de los juncos. Mujer diosa, ofrece sus encantos a la caricia del sol, recatando sus misterios en la pasajera sombra de una nube o en la profundidad insondable del reflejo de un árbol, o en el golfo escondido que a la luz del atardecer pinta en sus aguas los paisajes del mito. Y se entristece al roce de las antiguas oraciones. Laxa del descanso de la belleza plácida, irgue sus senos y sacude sus cabellos al viento y al sol. Tórnanse aceradas las glaucas pupilas, ciñéndose a su frente los nubarrones, y enfurecida la diosa azota los juncales y puebla al aire con el chillar de las aves, con el crujir de las rocas, y lanza en desafío olímpico sus espumas al cielo. Poco esfuerzo cuesta imaginarse de las encontradas emociones que en el pecho del indio levantaba ese femenino cambiar de la laguna. En los claros y serenos días le brindaba el regocijo del espíritu ante el esplendor de su belleza. La superficie tersa para la ágil piragua, el mimo de sus linfas a la morena piel, el sosego espejo para la joven que en la orilla alisaba las lacias guedejas. En la paz luminosa ofrecía la abundancia de sus dones. Era fácil la pesca y era alegre sorprender entre las cañas el pato adormecido y robar de los nidales los huevos dorados. Mas luego se tornaba torvo el horizonte y la ola embravecida engullía a los pescadores, que unos brazos largos y tenaces los atraían hacia el fondo del que nunca volvían. Por muchos días era imposible la pesca e infructuosa la caza. El hambre amargaba las lágrimas de los seres primitivos que al abrigo del bohío no sabían comprender la furia homicida de esa entidad inmensa que los acariciaba y que los mataba. Al amor se mezclaba un supersticioso terror. Allí era algo incomprensible y monstruoso, la yuxtaposición inconmensurable de lo bueno y lo malo, el dios. Y surgió el mito de Púquene, entretejido con las viejas tradiciones de la diosa agua, los ritos de propiación y los santuarios. Es un escrito bastante largo, pero bastante bonito para iniciar, para hacerle un abrebocas a la amada laguna. Entonces, ¿ahí vuelven a ver mi pantalla? Sí, perfecto. Listo, entonces, bueno, iniciemos entonces, ahora sí. Voy a hablarles un poquito sobre mí, justamente lo que hablaba Kalila, y este apartado es muy importante porque yo terminé mi trabajo de grado estando en embarazo. Es realmente muy significativo para mí hablar un poquito, primero que todo, sobre la maternidad, lo que significa ser madre investigadora, porque pues en un mundo todavía tan complejo en este sentido de aceptación a las madres que somos investigadoras, pues hay que hacerle frente en ese sentido. Entonces quiero hablar un poquito al respecto, voy a demorarme unos minuticos porque me parece importante. Quiero también de alguna manera hacer una dedicatoria a esto también a las madres que son investigadoras. Es un trabajo de grado que en verdad realicé con mucho esmero y mucho esfuerzo, no solo físico, mental, psicológico, todo lo que hace carga en el embarazo. Y adicional, pues también darle las gracias a Kalila, porque pues también me ha dado la confianza de estar aquí, porque ella también es madre y sé también que también no lo ha tenido fácil, maternar no es sencillo, pero bueno, ahí vamos en el camino. Entonces, bueno, aquí, bueno, acá estoy graduada, aquí ya estaba en embarazo, recién graduadita, y aquí con mi chiquita, contándoles un poco. Entonces, digamos que acá en esta foto la coloqué así solita porque pues madre investigadora suena como en solitario, como si estás en embarazo o eres madre, pero alrededor de eso no vemos todo lo que hay a nuestro alrededor como madre investigadora, el miedo, la tristeza, la ansiedad, en algunos casos también la depresión, que también alcancé a sentir y que creo que todas las mujeres podemos sentir en la maternidad, la incertidumbre, la impotencia y todas esas palabras que surgen alrededor de nosotras, que nos, de alguna manera,
nos hace dudar de nuestra profesión, nos hace dudar de que somos capaces incluso a veces de seguir investigando. Entonces, hace parte también de, por ejemplo, en este caso, esta frase que dice los hombres sí tienen derecho a hacer ciencia, nosotras las madres no, es una frase que en verdad me sonaba mucho, ¿sí? Y que aún me sigue sonando, pero pues digamos que sí estoy como en pie de dar la lucha por mí y por muchas madres que están atrás mío y que también son madres investigadoras. Esto fue durante mi embarazo, ligado a cuando empecé con el trabajo de grado. Pues todo lo que sentía era terrible, o sea, la pubalgia, los dolores fuertes, incluyendo las emociones que les comento, no podía caminar bien, las agriadas todas las noches, las náuseas, el vómito frecuente, cansancio extremo, sí, dolor constante de espalda. Entonces, hacerles ver esto a ustedes de cómo yo saqué ese trabajo adelante desde ahí es significativo porque es necesario mencionarlo, no es perfecto. Y de hecho, en algún punto pienso que me gusta que las charlas sean orgánicas, no sean, digamos, que la apariencia del académico investigador, y entonces desde ahí como dar a entender una apariencia que no tengo en este momento y que no voy a dar a conocer tampoco durante mis sustentaciones o exposiciones. Un poco de ciencia versus maternidad es la pregunta que yo dejo. Ser mujer en la ciencia ya es un problema para la sociedad, ahora ser madre científica es peor que eso y aún sigue siendo muy complicado, pero bueno, vamos en el camino. Un poco de los datos sobre ser madre investigadora. El 34% de las madres abandonan su empleo en áreas de STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas, después de convertirse en mamás. 3 acciones que pueden promover esa práctica: eliminar prejuicios, discriminación por medio de planes de igualdad de género, ofrecer opciones de apoyo para el cuidado infantil, que realmente se necesita. Las mujeres hoy en día somos pues muy discriminadas en ese sentido. No tenemos en algunos casos muchas redes de apoyo, realmente entre nosotras nos estamos acoplando todas, y a la vez, en mi caso yo soy mamá soltera, entonces lo hace un poco más difícil la cuestión. Entonces realmente mi familia es la que ha estado, como se pueden dar cuenta, apoyándome, y para mí pues eso es muy importante, pero no todas las mujeres tienen esta ventaja. Entonces es importante pues tener esto en cuenta y brindar apoyos financieros para garantizar la continuidad de las madres en la investigación. Cuando yo entré, recién cuando salí de la universidad, yo ya tenía un trabajo, pero también tuve problemas en el trabajo justamente en un momento de discriminación. Con la laguna, con los proyectos que llevo a cabo en la laguna también he tenido discriminación. A veces incluso es una discriminación inconsciente, indirecta, ¿sí? Entonces, bueno, es como parte de lo que también pretendo aquí como hablar. Esto es un poquito como de las cosas que les vengo hablando. Culturales, socialmente hay muchas expectativas externas que juegan en contra de uno, los sesgos estructurales, la discriminación directa e indirecta, que era lo que les mencionaba ahorita. Expectativas externas, pues a veces familiares, de los colegas también, y la sociedad en general juzgan decisiones. Si se trabaja demasiado, si se cuida poco. Bueno, representación y referentes maternales escasos, muy pocas de verdad tenemos la posibilidad de estar investigando y siendo madres a la vez. Los horarios externos tampoco contemplan la realidad de nosotras, y la cultura pues académica no visibiliza, al contrario, invisibiliza la maternidad. Laboralmente, pues sabemos que muchas universidades e instituciones están diseñadas bajo una idea del masculino investigador, ¿sí? Siempre va a ser así. Si ser mujer es difícil, ser madre es aún más difícil. Disminución del número de publicaciones científicas por lo que concierne la maternidad, por el tiempo que necesitamos nosotras incluir para nuestros hijos o hijas, y menos puestos de mujeres líderes en investigación. Personalmente sentimos mucha culpa por no estar lo suficiente, culpa por no dedicarse lo suficiente al trabajo, ansiedad, miedo a ser abandonada laboralmente, duda de sí misma constante, presión sobre sí misma, menos producción. Entonces, todo esto hace parte. Soledad, la identidad se ve muchísimo conflictuada, la identidad cambia, se transforma. Se pregunta uno si es menos científica por ser madre, soy menos madre por renunciar a la ciencia.
parte de lo que es maternidad. Pero al final, orgullo y resiliencia. Somos más fuertes mental y física y espiritualmente que muchos científicos a nuestro alrededor. Pues nuestro proceso cobra un significado interno familiar y reconocimiento propio. Realmente nos transformamos internamente, lo que permite contar nuestra historia y nos demuestra que debemos tener pie de lucha. A veces incluso llegamos a hacer investigaciones con mejores resultados y nuestros hijos serán mejores seres para el mundo, pues somos su modelo a seguir, que ya vamos a ver un poquito, les voy a contar un poquito al respecto de empoderamiento. Una de esas mujeres de las que se habla mucho es Marie Curie, que pues sabemos que fue una investigadora que contribuyó a la investigación de elementos como el polonio y el radio y a promover la medicina en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, pero no se habla de la maternidad de ella. Fue una mujer totalmente involucrada en la crianza de sus 2 hijas, Irene y Eve, a quienes también enseñó física, y una de ellas justamente, gracias a su madre, también ha sido una gran científica hoy en día, que en este caso es Irene, quien cursó estudios de doctorado y se dedicó a trabajar junto a su madre en el Instituto del Radio, y curiosamente también terminó trabajando con la mano de su esposo, también en proyectos e investigaciones de la física. Entonces, esto es un gran ejemplo a darnos cuenta que una madre sacó a su hija adelante y la crió de alguna manera para un mejor futuro. Eso es parte, bueno, acá hay unos datos de lo que ella hizo, la investigación que hizo en ese momento. Se convirtió en profesora en la Facultad de Ciencia de París y luego en la directora del Instituto de Radio. Y actualmente ella y Irene y Frederick tuvieron 2 hijos, quienes también dedicaron a la ciencia. Elena es una renombrada física nuclear y Pierre es un biólogo. Entonces, yo siempre he dicho que la maternidad, pienso ahora, que la maternidad es el principal modelo a construir sociedad. Y de verdad que pues ser tan berracas y sacar adelante y ver que tus hijos siguen tus pasos debe ser un orgullo muy grande. Entonces, este es un ejemplo de que sí se puede. Y la segunda, y ya para terminar, para no demorarme más, iniciar definitivamente entrar en materia, es la primatóloga inglesa Jane Goodall, que es pues una también referente importante y de mis favoritas en el campo de la primatología, o en este caso pues de todos los animales mamíferos, quien pues tuvo sus trabajos del estudio de esa estructura social en las comunidades de chimpancés en Tanzania, ¿sí? Ella también fue madre. Desde niña también son cosas también muy bellas, entendernos desde niñas como madres, siempre esa pasión que hemos tenido por los animales. En el caso de ella fue así, por los animales de África. Y pues de alguna manera ella también tuvo que lucharla para salir adelante, porque pues tampoco poseía muchos recursos en ese entonces. Acá cuenta un poco que en 1967 dio a luz a su hijo Hugo Eric Luis, conocido cariñosamente como Gru, y para mantenerlo de alguna manera aislado de los chimpancés, pero también para poder hacer sus estudios, pues hizo una jaula, una especie de jaula para mantenerlo ahí en donde él podía gatear, donde podía caminar. Y eso es muy chistoso porque todas las mamás hacemos maromas un montón para poder hacer las cosas. Kalila me puede dar razón de eso. Entonces, bueno, es parte también de lo que hizo. Eso como un abrebocas. Ahora sí les cuento un poco sobre mí, además de ser mujer, de ser madre, también soy mujer, me dedico a otras cosas. Como podemos dar cuenta, pues aquí, bueno, ya llevo bastantes añitos, como me lo mencionaba Kalila, en el tema del avistamiento de las aves. También soy artista, he hecho muchas cosas, gracias a Dios he podido viajar por muchos lugares y contribuir pues bastante a mi vida y a los demás también de alguna manera, educadora. Entonces es todo lo que también me hace sentirme orgullosa de lo que soy ahora y ahora pues con mi nuevo rol pues en la maternidad. Entonces es lo que les puedo comentar al respecto también. Ahora sí entrando en la materia, entonces Tinta de Pluma Viajera es mi proyecto que, como lo menciona aquí, nace de esa necesidad de contribuir a ese proceso de valoración y revitalización de la bioculturalidad.
específicamente de las comunidades etnobiológicas urbanas, campesinas, indígenas y étnicas en Colombia, que es una de las cosas que más me gusta hacer, investigar en torno a la etnobiología colombiana. A su vez, pues pretendo impulsar el valor y la educación ambiental en territorios de aves de los Andes colombianos. No sé si de pronto los que de pronto siguen a Tinta de Pluma Viajera se han dado cuenta que al año en la laguna de Fuquené realizamos diferentes censos de aves, pues los 4 censos que se hacen, el Global Big Day, el October Big Day, el censo no tropical de aves acuáticas, que pues es en febrero y en julio. Y la idea pues es impulsar también desde Tinta de Pluma Viajera ese estudio, investigación y el conocimiento en entornos educativos formales e informales del país. Importantísimo eso. Bueno, para iniciar esta charla, como tal, se desarrolló un libro del artista, la investigación que yo hice, el libro del artista es una obra de arte. No les voy a hablar mucho de la obra de arte, más bien voy a entrar en materia de conocimientos, en materia de datos, de lo que se encontró, de lo que encontré, del diálogo con las personas, de las historias, que son muchas cosas realmente muy bellas. Como les digo, me gusta que las cosas sean orgánicas, entonces es como tener una charla aquí, es como llevarlos a ustedes a una historia por medio de fotografías, por medio de ilustraciones de la época de antes. Entonces, este libro se llama, lo llamé Memorias de la Zorra, trazos y relatos de la Cihuahuancinza encantada. Por eso la encantada, por eso les comentaba que la laguna tiene un encanto y eso lo mencionan mucho las comunidades que habitan la laguna o que habitan en torno a la laguna y que también la habitan a ella. Entonces yo me hago la pregunta primero y los invito aquí a hacerse la pregunta, ¿quién es la laguna de Fuquené? ¿Quién? Como si le diera una característica humana de alguna manera. Y es porque hablan de la laguna como si fuera una mujer, ¿sí? Con la belleza, como lo vimos en el poema o en el ensayo que les leí. Y esta foto es una de esas fotos en la fría mañana en la laguna al amanecer durante una helada. Es mía, toda la mayoría de fotos que van a ver son mías. Me gusta mucho la fotografía también, entonces fue una experiencia muy bella realmente estar allá y conocer el territorio desde otros puntos de vista más compenetrados con esa relación que se teje entre los campesinos y pues la misma lagunita. Entonces, ¿quién es la laguna de Fuquené? Bueno, entonces, para iniciar y antes de entender quién es esa laguna, ¿sí? Porque pues entender quién es esa laguna hay que también entender el contexto en donde se encuentra. Sabemos que se encuentra en 2 departamentos principalmente, Cundinamarca y Boyacá, ¿sí? Pero principalmente me voy a ir al departamento de Cundinamarca, aunque eso también aplica para Boyacá. Y es entender que pues Cundinamarca es un departamento que prácticamente está provisto, digámoslo así, de 2 identidades, ¿sí? Una de esas identidades, como lo vemos aquí en esta lámina, hace parte de esa cultura campesina, de la cultura del campesino, de sus quehaceres, desde tiempo atrás, desde los muiscas, ¿sí? Entonces, primero, incluso para poder hablar de etnoecología, tenemos que entender la identidad cultural, ¿sí? La identidad, en este caso, del campesino, como lo podemos aquí ir observando en las láminas, ¿sí? Los campesinos aquí, llegando de su trabajo, no, es que acá no alcanzo a leer bien. Espérenme un momento. Bueno, llegando del trabajo en donde se encontraban, no sé si extrayendo algún tipo de pronto de mineral o trabajando en la misma tierra, y pues aquí una campesina empezando a hilar en ese territorio, ¿no? En lo que en este caso sería, pues, Cundinamarca y Boyacá también. Eso hace parte también de esa identidad cultural. Una vendedora, por ejemplo, en este caso vendiendo sal, ilustrada pues en esta lámina. Estas láminas las encuentran en el Banco de la República.
son de verdad muy, muy bellas y muy importantes poder observar, ¿no? Entonces la etnoecología se trata de esto también, de observar. Mi trabajo fue mucho de observación, observación no participante, observación participante, para poder entender esa dinámica y esa relación tan bella que se teje. Un poco también de esos indios que en su momento cargaban las losas para poder ir al mercado, a las plazas, para vender, y alrededor pues todo ese componente biótico que les rodea. Esta lámina hace parte de la laguna de Fuquene y habla del indio que conduce por la laguna de Fuquene, Sal, que es la laguna de Fuquene. En su tiempo pues era, si era un ecosistema, un territorio en donde hacían todo el desplazamiento de mercancías, llevaban mercancías de un punto a otro, y ya vamos a ver qué tan grande también era la laguna en ese entonces, que también se ha perdido pues bastante su profundidad y su área. Parte también de las fotografías de esa cultura campesina. Aquí vemos los mercados campesinos, todo lo que confluye en torno a ellos, ¿no? Las canastas seguramente tejidas con alguna fibra vegetal, todo lo que hay aquí, las tuzas también seguramente del maíz, ¿sí? Y todo eso tan bello que se puede evidenciar acá, que hace definitivamente muy rico el territorio cundinamarqués y boyacense. Lo mismo aquí, las hilanderas, la forma también en cómo hilaban la lana, que también es una práctica muy bella, ancestral. Esa es la primera identidad, lo que les he venido mencionando, que pues es esa identidad cultural campesina, ¿cierto? Que hace parte también de un poco esa relación de ese territorio, ¿sí? Esa identidad social. Y la segunda identidad, pues, es la identidad ecosistémica, la identidad la identidad que posee toda la cantidad de ecosistemas que posee Cundinamarca, y que también posee Boyacá. En este caso, pues tenemos un ejemplo como es la laguna de Guatavita, ilustrada también aquí en esta lámina. La piedra pintada de Yomasa, que yo no sé si para este momento Yomasa hacía entonces parte de Usme. Me imagino yo que será Usme en ese entonces. Y aquí también esta lámina es muy bella porque pues aquí ya empezamos a ver un poco de esa bifauna, ¿no? De esta gallineta, de la Fulica americana, el nombre científico. La laguna la conocen también como gallineta. La laguna pues también tiene sus nombres etnoespecies, podríamos llamarlo así, etnoespecies, que ya veremos un poco más adelante. Y pues la flor de la curúa, que también hace parte de esa identidad ecosistémica, de esa biodiversidad, esa segunda identidad. Entonces, entendiendo esto, ya sabemos que pues Cundinamarca y Boyacá tiene su confluencia y su tejido. Ambas están tejidas y compenetradas fuertemente en el acervo identitario biocultural del territorio, ¿sí? Para entrar entonces en contexto, bueno, vamos a hablar entonces de la laguna de Fuquene, un poquito de ese contexto, si de pronto conocemos, de pronto si alguno de ustedes ha ido, si ha tenido la oportunidad de ir, ¿sí? Bueno, primero que todo, pues la laguna de Fuquene es un ecosistema ubicado a 2.540 metros sobre el nivel del mar, con una profundidad de 6 metros, a veces incluso alcanza menos, porque la cantidad de materia orgánica que hay por todo el problema ambiental, pues es bastante, entonces la profundidad también tiene que ver un poco ahí. El área es de 2.700 hectáreas, yo creo que ya de pronto disminuyó un poco más, de las 12.000 que habían antes, de 12.700, de 12.000, sí, pasamos a 2.700 hectáreas. Entonces, desde ahí ya empezamos a reflejar un problema, y desde aquí también les empiezo a dar un poco de la problemática que permea ese trabajo de investigación y el porqué de la importancia de hacer etnobiología en Cundinamarca, de hacer investigación etnobiológica en Cundinamarca. Ubicada, pues se encuentra en la cuenca del río Ubaté, que es su principal afluente, sí,
Y su afluente, en este caso sería el río Suárez, ¿sí? Su nacimiento es en el municipio de Carmen de Carupa, para tenerlo en cuenta, y provista de ríos como el Hato, Suta y Lenguasaque, para tenerlo en cuenta también. Vamos a ver la siguiente imagen. Entonces, provista, el área total es de 1.752 kilómetros cuadrados y amortigua, ya les menciono los diferentes municipios que amortigua. Aquí entonces observamos una de las gráficas del plano general de la laguna de Fuquene, en donde se evidencia lo grande que era, hasta donde incluso alcanzaba a llegar. Aquí está Chiquinquirá, ¿sí? Alcanzaba a llegar a este punto. Y incluso, acá no se ve, pero ya les muestro en otro, se alcanza a evidenciar la conexión que tenía en su momento con, con Cucunova y Palacio, que ya pues de Palacio no queda nada, solo los rezagos, bueno, queda el junco, que pues también es un problema ambiental que tenemos en la laguna, y Cucunúa, que pues ahorita todavía hay Cucunúa. Aquí podemos evidenciar más desde dónde llegaba, entonces aquí se evidencia pues el área aproximada de la laguna, ¿sí? Esa imagen, bueno, esta área aproximada se parte, viene a data desde 1936, se evidencia esto. Pues tomada también Simijaca, parte de San Miguel ya es Boyacá, Susa, Cundinamarca, Fuquene, Guachetá y Ráquira, pues que también sigue siendo, es Boyacá, ¿sí? Todos los municipios que vemos aquí alrededor. Y Cucunúa y Palacio, por este ladito. Entonces, pues miren todo lo que se ha perdido de laguna. Y actualmente, si ustedes se dan cuenta, es un corazón. Literalmente es un corazón. Si la buscan en Google Maps o me olvidó, en Google Earth, encuentran pues también que desde arriba también se ve el corazoncito de la laguna. Curiosamente es un corazón en este punto que ya ha venido agonizando bastante. Bueno, esto hace parte también de la laguna. Es una de las fotos también tomadas allá. Bueno, entendiendo entonces esto, el lugar en donde se desarrolló la investigación, mi investigación fue en la vereda Chinzaque, en el puerto de la laguna, en donde pues los habitantes, donde evidencié que los habitantes que viven en torno a la laguna, que hacen parte de esa área de amortiguación, pues poseen bastantes, custodian conocimientos importantes bioculturales en torno no solo a las aves, sino también en torno a muchos organismos. De hecho, en realidad, con las aves fue un problema porque con las aves casi no encontré muchos conocimientos, ¿sí? Realmente, desde el año 2018 venimos fortaleciendo, junto con la Fundación Humedales y junto con una amiga con la que venimos, que ya se llama Jessica Pachón, fortaleciendo ese territorio con la comunidad campesina de la laguna, porque pues sí, hace falta mucho. Realmente muy pocos locales conocen sus aves, entonces eso lo hace un poco más difícil. Y en ese momento lo hizo difícil. Mi intención era primero hacerlo con la etnoornitología, que es esta relación entre las comunidades y las aves, que iba a haber ahí, pero pues no, se evidenció mucho, entonces me tocó extender el trabajo y fue incluso aún más bonito. Por eso la charla se relaciona, se relaciona con las aves, pero es alrededor de las aves en donde ocurre todo esto, y también hay unos poquitos conocimientos sobre las aves también. Ay, ¿qué pasó con esta foto? Espérenme un momentico. Se fue la foto. No ven la fotografía, ¿cierto? Ay, ya apareció, es otra. Ah, no, esa no se ve. La que está aquí abajito. Bueno, este es el puerto de la laguna. Es que no sé qué pasó, no cargó. Ya había cargado, pero no sé qué pasó. Bueno, tienen que ir a la laguna para conocer el puerto. Entonces, eso, sí. Listo, entonces parte también de ese conocimiento en torno a la etnoecología
pues tenemos que empezar a evidenciar cómo es esa etnobiología del pasado, ¿no? Ligada al pasado. Aquí en esta parte se evidencia lo que es el santuario de la laguna de Fuquene. Es un lugar también lleno de mucha historia. No se imaginan la cantidad de cosas que hay en la laguna. Son muchas historias las que en verdad uno encuentra allá. Y bueno, y acá la laguna, totalmente despejada, totalmente, como dicen los locales, como un espejo de agua, porque pues no habían en ese entonces la cantidad de buchones y plantas que hay, que yo no satanizo del todo porque han servido de alimento, de hábitat para las aves, que también ya les voy a contar un poquito más. Un poco de las fotografías de la lagunita, las fotografías antiguas que nos acompañan aún. Y allá todo ese junco, miren, acá se alcanza a ver toda la línea de junco que en su momento había. Y ni un solo buchón se observa ahí. ¿Cómo le llaman ellos? Ay, porque las fotos me están saliendo así. ¿Cómo les llaman ellos? Ni un solo pedacito de buchón. Están saliendo Bueno, nos toca ir a la laguna para poder conocer lo que había en esas fotos. Sí, porque, bueno, esta también hace parte de una de las fotografías. No sé por qué esta no salió, está molestando. De uno de los habitantes de la laguna, de hace mucho tiempo atrás, con 93 años específicamente, en Boyacá, la parte de la laguna hacia Boyacá en 1930. Y acá al ladito se veía unos niños cargando una planta de maíz con una mazorca en la mano, también uno de los niños. Entonces, bueno, acá se ven las esteras que se fabricaban con el mismo junco, las esteras de las que nuestros abuelos nos hablaban, que hoy en día ya no las fabrican también por el desgaste que se tiene. Bueno, algunas personas de pronto sí las fabricarán, pero pues ya es como por encargo, no porque vayan a vender, por lo mismo de lo desgastante que en su momento pues era fabricar esteras, porque tenía que ser de rodillas, según lo que me contaron también los locales. Y la lagunita, acá se alcanza a ver parte también de la laguna. Bueno, entonces entendiendo esto, como nos damos cuenta, pues existe un tejido biocultural anfibio, así se le llama un tanto en la etnobiología, esa relación entre esas comunidades lacustre por comunidad que está ligada al agua, al territorio acuático, bueno, al ecosistema, en este caso, pues acuático, y en este ecosistema léntico, y pues la Siagua Cinza o la laguna de Fuquene. Esto mismo, una custodia ancestral, pues que narra y detalla ese diálogo de conocimientos locales tradicionales etnoecológicos y esos conocimientos académicos sobre el estado actual de la laguna de Fuquene. Entonces, en esta charla, ya entrando un tanto más en materia, vamos a hablar un poquito sobre ese diálogo de conocimientos. Sí, los conocimientos dialogan, entonces, entre los conocimientos tradicionales y los académicos. Y es justamente, yo lo pongo también como un diálogo para bajarnos un poco de esa hegemonía, de ese conocimiento intelectual como científicos y posicionar tanto a la academia y los conocimientos académicos como los conocimientos tradicionales en un mismo plano, porque ambos contribuyen muchísimo de igual manera a las investigaciones. Ambos contribuyen de la misma manera. Y ya se van a dar cuenta también porque es así. De etnobiología podríamos seguir hablando un montón, pero pues para eso no hay tiempo, pero ya llegará el momento de que sea así. Entonces, justamente esto muestra pues a la laguna de Fuquene en su estado actual, como lo mencionó, y su estado hace 70 años, dentro de los conocimientos que arroja. Entonces, bueno, ¿qué es la etnoecología? La etnoecología es el estudio interdisciplinar de esos sistemas de conocimiento. En realidad, la etnoecología tiene muchas definiciones, muchas definiciones. Pero si los sintetizamos, podemos decir que pues, es un estudio interdisciplinar de los sistemas de conocimiento, creencias y prácticas locales de sus pueblos y culturas, ¿sí? Esto es de 3 líneas principalmente.
desde donde habla la bioculturalidad, que está muy ligada pues a la etnobiología, ¿sí? Que lo biocultural pues es esa relación entre la biodiversidad y la cultura también, ¿sí? Solo que, como les digo, todo es tan holístico, todo es tan diverso en las investigaciones etnobiológicas o en las definiciones de etnobiología o etnoecología, que las definiciones podrían ser distintas. Algunas se ligan a la biocultura, otras se ligan más a sentido etnoecológico. Entonces, estos tres sentidos, o esas tres líneas que hacen parte de esos conocimientos tradicionales, es el cosmos, esas creencias y representaciones simbólicas, el corpus, el conocimiento ambiental y su praxis, por los conocimientos que llevan a la apropiación de la naturaleza, ¿sí? Toledo, pues, es uno de los mayores exponentes en la bioculturalidad de esto mismo. Para entenderlo. Todo esto, pues, como les mencionaba, es un sistema de conocimientos vinculados a la diversidad biológica. En este caso, la diversidad biológica que pues posee la laguna en todas sus extensiones lacustres, palustres y en el espejo de agua. Esos conocimientos tradicionales etnoecológicos se encuentran pues en un contexto ambiental biocultural. Aquí ya empezamos a entrar en materia etnoornitológico, que es la relación entre las comunidades campesinas y las aves, etnoitiológico, las relaciones entre las comunidades campesinas y los peces, etnobotánico, comunidades campesinas y plantas, y etnolinológico, comunidades campesinas y en general toda la laguna. Entonces, comentándoles un poco, este trabajo de investigación se sistematizó en categorías etnobiológicas. Eso se hace generalmente en la etnobiología. Como prácticas asociadas tenemos en sí cuatro categorías etnobiológicas: prácticas asociadas, conocimientos ecológicos y tradicionales, creencias y valor asociado. Esas son las cuatro categorías etnobiológicas. Es un proyecto bastante largo. También les invito a que se lean mi tesis de grado, porque es muchísima la información y lo que yo les estoy contando es apenas una pequeña parte de todo lo que encontré, ¿sí? Y esas cuatro categorías etnobiológicas se desprenden otras subcategorías, que ya les voy a ir mencionando más o menos de qué se trata. Entonces, dentro de esas categorías, el principal, digamos sí que el principal problema para acoger esas categorías, pues es primero que todo la contaminación del agua, problemas ambientales que tiene la laguna, principalmente eso, que es como esa justificación que nos da a evidenciar el por qué necesitamos hacer etnoecología, etnobiología en la laguna de Fuquene, porque necesitamos hacer investigación en torno a ella. Uno de esos, pues, son todos los problemas, todo el escenario ambiental que permea la laguna, que es bastante desfavorable porque son demasiados los problemas que tiene, y ella es demasiado resiliente y las aves son muy resilientes y todos los organismos de ella son demasiado resilientes. En verdad es sorprendente cómo ellos siguen allí, y ya les iré hablando un poco más. Entonces, pues, uno de esos primeros, pues, es la contaminación del agua, la eutrofización de la laguna y la sobrepoblación de especies invasoras. Pues aquí ya nos damos cuenta, esto es hacia el río Guate, entonces miren toda la cantidad de contaminación que hay por todos los desechos y vertimientos de aguas residuales, sobre todo de la industria lechera, allá particularmente de una industria que queda allí particularmente. La cantidad de eutrofización pues del buchón de agua, que es todo lo que vemos aquí, que ya tapa casi que, por no decir ya como que la mitad del espejo del agua, y que todo el tiempo pues se está desplazando de un lugar a otro. Y un ejemplo pues de esa sobrepoblación de especies invasoras es el langostino californiano, Procambarus clarki, que pues es una especie también que ha venido desplazando otras especies de animales, como por ejemplo el capitán de la sabana, como por ejemplo el cangrejo sabanero, ¿sí? Entonces, pues es también importante mencionarlo por la forma en también cómo se reproducen. Ellos colocan alrededor de hasta 700 huevos en una sola postura, entonces imagínense la cantidad de animales, de animales que se reproducen, que vienen de ahí, de esta hembra. Esa vez la encontré, justo ese día me dio por levantar un buchón y estaba ahí prendida. Y justo ahí aquí se ve la postura de huevos. Otro de los problemas es la deforestación y la reforestación de especies con pérdida de bosque nativo
esta porción, este parche, es el único que queda, así que se ve hacia, eso es hacia San Miguel, se hace hacia San Miguel de Sema, se ve este parche. Uno de los pocos que queda de bosque alto andino, realmente. Ya lo que uno ve alrededor de la laguna, pues son solo eucaliptos, es lo que más se ve. Y en algunos casos también pinos y acacias. Entonces, pues estamos en ese, en ese momento fregados porque pues la laguna sí está muy mal en ese sentido alrededor. Y pues todo eso tiene que ver también con la intención sí, alguna, de reforestar, intentando reforestar en su momento, anteriormente, pues desde la colonia española. Entonces, es otro de los escenarios. Otra de los escenarios es las prácticas no adecuadas en las faenas de pesca. En la pesca hay todavía muchísimos problemas en torno a las prácticas. Cuando, por ejemplo, pescan, digamos, un pez capitán, a veces terminan pescando ejemplares de capitán muy juveniles, ¿sí? O a veces adultos, ¿sí? Entonces, todo eso tiene una incidencia en la reproducción y en la población, pues, del capitán. Eso por dar un ejemplo, y en la extracción del juncal, que lo hacen por medio de quemas de juncales. Y pues sabemos que el junco es un ¿qué? Sí, es un nicho ecológico muy importante, un hábitat muy importante para especies que en este momento se encuentran amenazadas, por ejemplo, como el cucarachero del pantano, el Cistotorus apolinari, y otras especies que de todas maneras son importantes, como la monjita, Chrysomus icterocephalus, ¿sí? Entonces, bueno, también hace parte de esa problemática. La desecación, la contaminación y sedimentación de la laguna de Fuquena a causa de la ganadería. También sabemos que la ganadería pues también posee sus problemas en los suelos, genera problemas en los suelos, en la laguna muchísimo más también. Esa foto es de qué, un momento del año, no recuerdo en qué año fue eso, en donde la laguna literalmente se desbordó por la cantidad de lluvias que hubo en su momento, pues se desbordó la laguna. Los habitantes decían que la forma en cómo ellos trataban a la laguna, porque no la querían, porque siempre como que la hacían, según lo que tengo entendido y lo que me contaron, era que siempre la hacían como el feo a ella, como reprochando su forma también de crecer. Entonces la laguna, dicen ellos que es un castigo que generó en ellos, por lo mismo, por lo mismo que sucedía como entre esa relación, que hace parte también de esos estudios que uno hace en términos etnoecológicos. Entonces, ahí les cuento ahí como un pequeño dato. Bueno, los organismos de grupos animales de aves, peces y crustáceos extintos, desaparecidos o amenazados. La tingua bogotana, Rallus semiplumbeo, ya sabemos que está amenazada, que se encuentra allá. Ya tuvimos la oportunidad de observarla ya hemos hecho registro de ella también. El Cistotorus, el cucaracherito del pantano. Este es el Pseudocolopterus acutipenis, que pues en este caso es el doradito oliváceo, sí, que también se encuentra en categoría de amenaza. La tingua moteada también sabemos que está en categoría de amenaza. El bota, ahorita se llama Botaurus exilis, que es el dorada, se me olvidó, la garcita dorada, que ahorita también encontramos realmente pocos individuos de su población. El capitán de la sabana, que sí está, pero también mal en términos de conservación. La guapucha, bueno, la guapucha de alguna manera también tiene una categoría de amenaza, pero sin embargo, pues allá es como una de las especies que más permanece junto con la carpa. Tenemos también el cangrejo sabanero, Neostrengera macropa, que pues también ya allá sí no encontramos nada de cangrejo sabanero, nada, absolutamente nada. Entonces, pues muy triste. Y por último, y ya sabemos cuál, pues es el Sambugi orsira, allá lo conocen como Sambugi orsira, Podiceps andinus, que ya definitivamente se extinguió hace más de, ya son como 60, 40, 60 años. Entonces, y que los a mayores allá hablan y mencionan que lo vieron en su momento en la laguna.
Y bueno, una de las últimas, creo que esta es la última, sí, es la caza y domesticación de especies de aves con rango de distribución diferente. Entonces la caza pues era bastante importante y también hacía parte de la cultura de la laguna de los campesinos, la caza de aves y de mamíferos, lo que vino también acabando progresivamente pues con la bifauna y con los animales. Y la aparición de especies de aves que no pertenecen aquí. Esta foto es del año pasado, sí, el año pasado. Llegó un flamenco, ese también está dentro de los registros que hemos tenido claramente, entonces esta especie pues no pertenece a la laguna de Fúquene, ¿sí? Entonces es importante ahí como tenerlo también en cuenta, porque a veces no sabemos si son de verdad especies como erráticas, perdidas, o son especies que están allí por tráfico de fauna silvestre. Bueno, para empezar con los conocimientos, para empezar a conocer, a entender los conocimientos etnobiológicos que custodia la laguna de Fúquene, empezamos a hablar, tenemos que empezar también a entender el pasado de esa laguna, ¿cierto? Y es como las comunidades muiscas se organizaban socialmente en zanjas y camellones, no sé si han escuchado, he tenido la oportunidad de escuchar. Y era esa forma, a mi parecer, de tecnología agrícola que en su momento ellos utilizaban para empezar a sembrar sus cultivos, pero de una forma sostenible, ¿sí? Cosa que ya no sé hoy en día. Aún hay, como digámoslo así, como esos relictos de esas zanjas. Hay una foto aérea en el humedal La Conejera, que si ustedes la buscan por internet, por ahí la encuentran, de los trazos que se ven ya a nivel satelital, de esas marcas que dejaban las zanjas y los camellones, que eran pues esos porciones o apartados de tierra que construían y que convivían de manera lacustre con la misma comunidad, ¿sí? Con el agua que respetaba su entorno. Era una forma en donde el muisca respetaba su entorno. Y lo hacía con la intención también, es curioso, pero lo hacía con esa intención de pues no acabar los recursos naturales. Y ellos sabían que los recursos naturales en ese momento pues no eran infinitos, sino que pues eran finitos y se iban a terminar. Entonces era una forma también en cómo ellos cultivaban la tierra, ¿sí? Cómo cultivaban el agua, cómo cultivaban los peces, porque también era la intención de ellos también era cultivar sobre todo la pesca. Y alrededor de ella pues todo ese tejido de especies que hacían parte de esa zanja, de esa, digámoslo así, esa chagra, ¿sí? Diciéndolo así en términos que la chagra es más de la Amazonía, pero digamos que era como una especie de chagra construida, así como, ¿sí? Como una especie bueno, espacio en donde sacaban todos sus alimentos y producían y bueno. Entonces, esto es muy bonito entenderlo, como antes existía esto, aún existiendo alrededor, parte de la ganadería, ¿no? Entonces, como les mencionaba, aquí se alcanza a ver un poquito la imagen. Las categorías biológicas que acoge mi proyecto de investigación, mi trabajo es prácticas asociadas, creencias, valor y conocimientos ecológicos tradicionales. No me voy a detener en cada una porque se nos alargaría mucho. Si ustedes se dan cuenta, son demasiado las subcategorías que salieron. Sin mentirles, salieron más de 100 conocimientos, son muchísimos los conocimientos que encontré, ¿sí? Entonces, uff, yo embarazada y sacando conocimientos, eso créanme que fue una locura. Pero bueno, fue un muy buen trabajo de grado y es bello también hablarlo también al respecto, ¿no? Entonces aquí podemos ver, del que más les voy a hablar es de prácticas asociadas, que se encuentra la artesanía, la caza, de conocimientos ecológicos tradicionales también, los ciclos de vida, el hábitat, la reproducción. Bueno, tienen que ver mi trabajo de grado y también van a poder echarle ahí un ojito, observar más de qué se trata. Aquí vemos un poco más de esas prácticas asociadas, de las subcategorías. La técnica empleada que se usó para esa recolección fue la entrevista semiestructurada. A mí no me gusta hacer entrevistas estructuradas y en la etnobiología no se recomienda hacer eso porque la charla es libre. Por eso les digo,
que debe ser orgánico, debe ser como si el campesino cuando el campesino te cuenta una historia de vida, entablar esa conversación, tomarte un tinto o un agua de panela, charlar con esa persona de forma muy amena, muy cálida. Y de alguna manera sí volverte, no amigo, pero sí, o vos también, pero sí muy cercana a esa persona para que te cuente sobre el territorio. Por eso disfruto mucho este tipo de investigaciones, porque en verdad es muy cálido y muy cercano, y a veces incluso las mismas personas terminan contándote pues historias de vida, sus propias historias de vida, y eso genera muchísima empatía y conexión y vínculo con la persona a quien se está entrevistando. Entonces vamos a empezar con nuestros primeros. Él es don Jorge, uno de los pescadores de las guapuchas. Él dentro de este es el primer conocimiento que les quiero enseñar. Habla sobre la guapucha. Él dice: la guapucha yo la pesco, la lancha toca atravesarla en un río. Por ejemplo, viene el río acá, por eso me toca rodear la laguna, porque acá dentro de la laguna no se puede pescar. Toca ir a los ríos, a los vallados, por la sencilla razón de que el agua es muy quieta, no hay movimiento del agua. Hay mucho lodo, hay mucha hierba, es muy panditico, muy encima, el olaje le golpea a uno mucho la lancha, entonces el animal se asusta. Entonces toca buscar un sitio en donde no golpee tanto el agua, en donde no haya mucho viento, en donde no haya mucho movimiento. Esa es un conocimiento ecológico tradicional dentro de la categoría conocimiento ecológico, muy importante porque habla de cómo él hace esa lectura. Un amigo en una tesis también de ecología le llama la lecturaleza, y es la forma en cómo él hace, pues claramente por pertenecer al territorio, hace esa lectura de la naturaleza, esa lectura de la laguna, ¿sí? Y cómo desde ahí, desde ese estudio empírico, que podría decirse así, que él hace, pues evidencia la forma en cómo él hace su faena de pesca con la guapucha, que ya les voy a mostrar qué peces. Aquí habla un poquito de también de sus conocimientos. Bueno, aquí disculpan si es mucho el texto, pero los conocimientos son largos, entonces digamos que intenté como dejarlo lo más corto posible. Esto hace parte igual yo les voy a ir hablando al respecto. Esto hace parte de esa faena de pesca. Ellos utilizan una pesca artesanal, en este caso pues es el irrelo mochilo, que utilizan para pescar la guapucha. Las faenas de pesca de la guapucha generalmente se hacen en la noche, tipo 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde están embarcando en la laguna, en el puerto, y más o menos a las 6 de la mañana, muy, muy temprano, están volviendo con sus galones de guapucha para venderla. Por ejemplo, aquí él menciona cómo él pues hace cómo hace esta faena de pesca. Entonces él dice: entonces por decir algo, encuentro la corriente para acá, entonces yo busco unos sitios angosticos que hay partes donde la hierba está cerrando, busco unos espacios pequeños en donde quepa el irriel nomás y atravieso la lancha. Ahí tengo unas varas, la tranco de punta a punta y ya si viene la corriente allá hacia acá, yo atravieso la lancha. Y pongo esa vara para hundir el irriel allá, lo siento, que no se vea el aro ni el irriel, que no quede flotando por el barro. Pues hace parte también de sus conocimientos ahí con su pesca tradicional. Ella es otra de las pescadoras, que es doña Gloria. En ese momento me estaba mostrando también la lancha de ella. Ella habla aquí en este caso, bueno, yo me dedico al lugar a la pesca, hace 30 años que estoy acá, por ahí me voy a pescar a las 6 de la tarde, a coger la guapucha. Como les menciono, miren, en la noche demoro 3, 4 horas, llego a la 1, 2 de la mañana. En este caso ella llega más temprano. Hay pescadores como Jorge que llegan a las 6 de la mañana. Él se permanece toda la noche, todo el día, toda la noche hasta que amanezca. Únicamente acá de la guapucha o así el pescado que caiga. La carpa, hay veces se coge 6 carpitas, 8, 10, así depende de lo que esté cayendo.
me vengo con 2 o 3 galones de guapucha. Hay veces con una, hay veces con nada. Si eso es como un deporte. Si se puede coger cuando hay, cuando no, no. ¿Sí? En este segundo conocimiento habla un poco más de ese conocimiento heredado por parte de sus padres. Y esta es la guapucha, que es la Grundulus bogotensis, que de hecho doña Gloria la prepara con maíz tostado, que también hace parte de esa cultura, de esa identidad cultural etnobiológica de la laguna. Allá ustedes van y hay guapucha con maíz. Ustedes preguntan y les dan la guapucha con el maíz tostado, la guapucha frita. A mí personalmente no me gusta, pero no, el que le gusta le sabe, entonces sí quieren ir también a mirar. Chévere. Don Esaú, otro de los conocimientos, él habla sobre todo del capitán. Entonces, miren lo que dice. Dice, mire, póngale cuidado. En este tiempo yo cogía con Reinaldo, alma bendita, cogíamos un mochilo. Nos íbamos en la lancha por toda la espuma. Como en ese entonces se había harta espuma por las olas, había más olas. Por ahí nosotros 7, 8 de la noche detrás de la espuma cogíamos 30, 40 carpas y el capitán se cogía de la siguiente forma. Llegaba uno contra la roca de la isla Santuario, que fue la que les mencioné al principio, cogía uno el mochilo, uno trompicaba y trompicaba, salía ese capitanero, uno cogía con las manos y bote el mochilo a la lancha. Vea, yo pescábamos media hora y la lancha le faltaba por ahí 10 centímetros para hundirse, porque era mucho pescado, por ahí unos 400 pescados, eso hace 50 años. Entonces imagínense la cantidad de capitán que había para ese entonces, era increíble. Y hacia la isla me contaban que muchísimo más capitán. Aquí encontramos el capitán. Desafortunadamente tuve la oportunidad de observarlo allá en una faena de pescado de uno de los pescadores también. Esa foto también es mía. Entonces, muy bonito. Justamente pues yo ando ahorita en un proyecto de investigación en torno al capitán de la zona. Don Beneo habla, por ejemplo, del trasmayo. Él menciona que la vida era pescar en esa época. Pescábamos con una malla que nosotros llamábamos irrel, que es el mismo mochilo. Él pescaba en ese momento con irrel, que es el que les mostré de don Jorge, el grande con el aro. En esa época las tejía uno mismo con pita. Era la pita, a veces iba uno y hacía la cacería, la pesca en menos de una hora, metía 3, unas 10 enchiladas de esas y cogía un bulto de todo eso. Ya para qué llevar más. De esas truchas cogía unas 100 y en esa época no se vendía, lo dejaba uno para el gasto o le daba a los vecinos y a la familia y así. Entonces era una cosa muy bonita porque además la comida sobraba, los peces sobraban. Hasta para regalar. Ahorita ya no sucede nada de eso. Nada. Don Wilson, pescador de carpe capitana, acá habla muchísimo de la forma en cómo él pescaba el cangrejo sabanero. Sí. Hablaba mucho de esa cantidad que había. Su forma en cómo de niño también lo hizo. Entonces él dice que lo cogía con cañitas, con anzuelito y ahí en la orilla. Bueno, y también me acuerdo que él me decía que tenía una trampa con un canasto para poder capturarlos, que también hacía parte pues de esa alimentación de los campesinos de ese entorno. Me contaban también que se comían el cangrejo con gallina, hacían asados. Entonces, pues eso. Acá lo menciona. En ese tiempo cogíamos hartos cangrejos. Los papás de él tenían una casita cuando se sembraban ahí en el túnel. Él está hablando ahí del papá. Sacaban la cosecha y nosotros cogíamos esos cangrejos y hacían un hermano, ¿qué? Y hacían con el hermano, bueno, con de él unas hogueradas que había brasa y eché los pobres cangrejitos a asar. Se comían los cangrejos con gallina. El cangrejo sabanero, una extranjería macropa, que después es del que él está hablando. Parte de las fotos también de la laguna de Fuquene. Doña Nubia, que ya falleció, ya no se encuentra en este mundo. Habla de esa lancha sin motor, sino de remo. Ellos le llaman lancha de remo. Habla también de la pesca, pero sobre todo de la forma en cómo arponeaban, que ahorita pues por temas éticos ya no se está haciendo, aunque aún lo hacen, pero ya no es en cantidad.
Anteriormente había casi alrededor de, según lo que me contaban, de 200 pescadores. En este momento solo quedan como 20 pescadores nomás. Entonces, pues por todos los problemas también ambientales que ha habido. Ella también era artesana y ahí también pues me estaba mostrando sus canastos. Cabe resaltar que todas estas fotografías y la información recolectada pues tiene permisos con consentimientos informados con las comunidades, con las personas que fueron entrevistadas. Tenerlo en cuenta. Aquí don Jorge pues está arponeando la carpa. Está, por eso les menciono que pues en este momento sí todavía se da por momentos. Aquí está la carpa lagunera, Ciprinus carpio de la que hablaban también. Esta foto es de allá. También. Don Jorge llegando de su faena de pesca. En un amanecer también, una helada. Doña María, que es una de las personas que más ama la laguna y que yo diría que es una de las defensoras del territorio, una mujer de verdad muy, muy berraca y muy linda y una maravillosa persona, que hace pues también parte de sus esteras, de sus canastos en junco, en enea, que son otras de las especies que pues también encontramos allá ligadas a las prácticas etnobiológicas y etnoecológicas principalmente de la laguna. Ella pues aquí habla de ese trabajo que fue dado ancestralmente por sus abuelos, por su madre, por su familia en general. Y habla también de la forma en cómo ellos fueron perfeccionando esa técnica también. Las especies que están ligadas a esta práctica, Tifa gustifolia, Funco effusus, Funco deciforus, Coenoleplectus californicus. Y ya en cuanto a las aves, encontramos conocimientos en torno, por ejemplo, aquí habían, digamos, dicen, hey, había unos patos que eso en la isla se los robaron porque en la isla, en cada esquina, en la sala, Antonio Ferro los tenía ahí secados, pero bonitos, bonitos. Antonio Ferro era un poeta del santuario. Tiene que, esta ya las alargaría muchísimo, pero es que es mucha la historia que guarda la laguna, así contándoles un poquito. Era un poeta del santuario, la isla pertenecía a él. En ese entonces, alrededor en la laguna habían más de 11 islas, las demás pues ya dejaron de existir porque la laguna se secó. Y la que queda actualmente tiene muchísima historia en torno a Antonio Ferro, que si ustedes van, pues se van a dar cuenta también de qué se trata. Y era un poeta enamorado de la laguna, hacía poesía. Él hacía parte de un movimiento en ese entonces que se llamaba la Gruta Simbólica, que era un movimiento de poetas del momento. Y se iban y se reunían allá. Y parte de las actividades que hacía este personaje, pues era la caza de aves, y muy seguramente ahí estaba el Podiceps andinus. Acá menciona, pues, me acuerdo que esto lo escribió, me lo contó Don Esaú, que esas aves se desaparecieron, se las robaron. La lechuza también, una vez la mataron con escopeta. Él era muy cazador, dice él, se iba de cacería con su papá. Hacían balsas, bueno, le llamaban el jetón porque era muy grosero. Hacían balsas de junco para poder instalar en una parte y desde ahí maté patos. Entonces, esos son realmente los conocimientos que yo encontré ligados a las aves, que sí, desafortunadamente no son los mejores, pero pues es así. Aquí se menciona la chorola es la tingua bogotana. La caica seguramente para ese momento también estuvo presa de, ese, de esa casa. Y la china, que es la tingua azul también. La tingua azul, que es la Porphyris martinica, que también hace parte del territorio. Bueno, acá esas son algunas de las especies que encontramos allá y unas de las fotos que por ahí tomé hace un tiempito. Esto es el santuario, es la isla santuario por dentro. De verdad los invito a que vayan, es muy bonito. Y pues también guarda mucha historia, mucha historia. Estos callejones que están aquí, cada uno de los callejones tiene un nombre. De los amigos del poeta que les mencionó de Antonio Ferro, tiene un nombre particular dedicado a un poeta. Y aquí en el santuario también hemos hecho registros de diferentes especies de aves. Bueno, parte del callejón.
Parte de los conocimientos también de aves, el Zambullido Orsira, Poises Zambinos, como les mencionaba, frente al puerto de Pombo, la casa principal de la isla, se encontraba ya sobre todo. Lo mencionan como la de un gallo, como una cresta como la de un gallo, como Carmelito. Les quiero comentar una cosa. ¿Ustedes me pueden esperar un momento? Que es que está llorando mi bebé y me va a tocar ir un ratico a calmarla. No te preocupes, aquí vamos tomando cafecito. Bueno, igual ya voy a terminar. Entonces, pues para que vayan reflexionando y ya vengo. Permítanme en un momento, ya regreso. Gracias, Sofía. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por comprender. Como les dije al principio, hace parte de la dinámica de hoy. Pues Sofía, además de todos estos estudios que ha hecho, ahora es mamá, entonces le vamos a dar un tiempito. Por acá, ¿conocen ya ustedes la laguna de Fuquen? ¿Hay alguien presente que conozca bien el ecosistema? Ricardo Delgadillo. Bueno, por aquí nos cuenta Ana Lucía que la mayoría de los municipios que vierten sus aguas en la laguna de Fuquene no cuentan con plantas de tratamiento para aguas residuales. Bueno, listo, ya volví. Entonces, Sí, bueno, ya no queda nada realmente. perfecto. Por aquí, siéntete en confianza, no te preocupes. Ana Lucía nos contaba que la mayoría de los municipios que vierten sus aguas en la laguna de Fuquene no cuentan con plantas de tratamiento para las aguas residuales. Sí, sí, es así tal cual. De hecho, prácticamente que la laguna ha sido, a veces le han dicho que es la cloaca del mismo municipio. Pero ahorita se ha hecho, la Fundación Humedales ha hecho sobre todo muchos proyectos en torno a filtros verdes. Entonces, el mismo buchón, pues ha sido una planta que han utilizado para poder purificar el agua de toda esa contaminación tan tremenda que hay. Ahí están viendo la pantalla todavía, ¿cierto? Sí. Bueno, ya para terminar con las aves, como les digo, son demasiados los conocimientos y acá nos podíamos quedar. Entonces, les comentaba que pues esa Orcida se encontraba en el Puerto Pombo, que es uno de los lugares que posee la casa principal de la isla, que es la casa que les digo, bueno, es la casa en donde vivía Antonio Ferro, que también posee parte de la historia. Allí mismo, bueno, mencionan también que sí, que él menciona, en este caso esto fue un Esaú, me acuerdo mucho, hacían parte de esas aves que cazaban, a ver, incluso habían apuestas para ver cuál mataban más. Él me mencionaba que se había visto también unos coquitos, en este caso pues el ibis, Fimosus infuscatus. Y también mencionaba que el pato aguja pues en su momento también se encontraba allí. Yo alguna vez, cuando estaba observando aves allá, también siento que lo vi, aunque no confirmé, pero creo que sí, era ese pato que ya realmente no se ve en la laguna. El pato turrio lo observaban también allá, el Oxyura jamaicensis, para ese momento. Y menciona, miren, que en la isla pues llegaban en migración, unos patos con pico encorvado, que no sé si habrá sido es porque este pato, el pato turro andino, que tiene un poco el pico encorvado, pero habría que ver de qué especie se trataba. Yo les mostraba a ellos la guía de aves para ver si identificaban, pero pues no eran mucho realmente las aves que lograban identificar. Una de las últimas cositas así como que hace parte de esta pues, es la utilización del compost, del buchón como compost, que afortunadamente ya le está dando uso. Les mencionaba también lo del buchón, la forma también en cómo las aves han sido tan resistentes, porque realmente
En este momento las porciones de Buchón, o como lo llama la comunidad, los mogotes de Buchón y Enea, están en verdad, hacen parte de ese ecosistema, ya hacen parte de sus hábitats, hacen parte de su territorio, del territorio de las aves, entonces pues importante pues también tener eso en cuenta. Porque pues no todo realmente en este caso hay que satanizarlo. Tienen que definitivamente ir. Importante, bueno, el buchón de agua, que es Eichhornia crassipes. Y para finalizar, bueno, ya finalicé, pero en conclusión, una de las conclusiones que pues yo pude generar en mi trabajo de grado y en esta investigación es justamente la importancia de la etnoecología en la laguna de Fuquené. Está muy ligada a cómo podemos entender esos conflictos ambientales que hay en torno a ella, pero aún así podemos entender cómo el ser humano se liga a la naturaleza y cómo desde ahí podemos rescatarla o intentar rescatarla desde esos escenarios ambientales. Entonces, pues, es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, muchas más conclusiones podría decir. La etnoecología ligada a los conocimientos académicos es una ciencia que participa junto con la ciencia en poder investigar el territorio, en poder investigar las especies de aves, en poder investigar las especies de animales que hay, muchas de las que nosotros como científicos creemos que conocemos, pero en realidad no tenemos idea, ¿sí? Sino que realmente los que conocen pues este entorno es la misma comunidad local. Y ya, realmente sería como eso. Perdón si me extendí, pero como les digo, es demasiado por hablar, entonces después los invitaría a otra charla, o no sé, o miren mi trabajo de grado también. Entonces, igual la invitación está abierta, de verdad, para que asistan a la laguna, para que hagamos registros de aves y para que vayamos ahí, pues, promoviendo, pues, todo esto también allí. Importante entender eso. Colombia es un país en donde etnobiología no se hace. No se hace. La etnobiología realmente está en México, sí, pero en Colombia no se hace etnobiología. Lo que creemos que se hacen como entrevistas con la comunidad, eso no es etnobiología. La etnobiología es totalmente distinta y hay que dedicarle. Entonces, eso sería todo. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Me ha encantado tanto la parte inicial de la maternidad en la ciencia como esta presentación tan bonita y tan completa de tu trabajo de grado. ¿Cuándo fue que terminaste ese trabajo de investigación? El año pasado, pero me gradué este año a principios de año. Felicitaciones, qué bonito. En sí, ¿cuál es tu título? Licenciada en biología. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Por acá tenemos algunos comentarios. Ricardo nos pregunta si actualmente qué aportan los ganaderos y la industria lechera para renaturalizar y restaurar, reforestar, cuidar y mantener, y si hay un plan de manejo ambiental en la laguna. Bueno, el plan de manejo ambiental siempre lo ha tenido la CAR, ¿sí? Hasta donde yo tengo entendido con la que se llama, con la industria lechera, se han entablado conversaciones en torno a lo ambiental, pero sí es bastante complicado a veces conciliar con ellos. La misma Fundación Humedales lo ha hecho, ¿sí? Pero entonces digamos que sí hay problemas por todo lado, en ese sentido de la ganadería, ¿sí? Porque pues ahorita uno de los problemas más complicados con el tema de la ganadería es que cada que la laguna se va secando, pues el ganadero va cogiendo porción de tierra, entonces se va haciendo más para allá, más para el cuerpo de agua. Entonces empieza a coger territorio que no le pertenece y la laguna pues se ve cada vez más afectada. Entonces es importante tener eso en cuenta.
Bueno, si alguien de pronto quiere aprovechar el espacio para hacer alguna pregunta, está abierto el micrófono para ustedes. Si me lo permite, Carolina, quiero felicitar a esta chica que, pues primero en la primera parte como madre investigadora nos hace también una exposición con muchos criterios en profundidad relacionados con el hecho de ser investigadora y madre primeriza para lograr el título que recibió. De verdad, felicitaciones, Sofía, por haber sacado esto adelante. Eres referente para mí porque tengo una hija también bióloga y que se dedica a la investigación científica en otra parte del mundo y veo en tu experiencia lo que podría a futuro también reflejarse en la forma en que su desempeño como investigadora, mi hija podría también afrontar o enfrentar este reto de sacar adelante la investigación en manos de mujeres tan comprometidas, tan especiales, de verdad, para la ciencia y el desarrollo de la tecnología que nos traiga y aterrice este tipo de situaciones tan inconvenientes en el manejo de territorios como lo que fue el lago de Fúquene, porque tuvo una extensión enorme y lo que queda hoy es como algo así como un pequeño sifoncito que le tributa sus aguas al río Suárez con todos los problemas que afronta hoy las comunidades, pero que no se comprometen por esa desarticulación interinstitucional. Entonces, para todos hay ese reto de que haya articulación interinstitucional para salvar, poder también renaturalizar, restaurar, reforestar, cuidar y mantener estos territorios, porque lo que queda es preocupante. No, a mí personalmente me dejó una enorme preocupación, varias experiencias alrededor de la laguna de Fúquene y ver cómo el comportamiento de una industria que está extendida a todo alrededor de la laguna sin darle nada al propio ecosistema. Entonces, esto es muy preocupante, para mí es así, y ojalá nos comprometamos más que ir a tomar fotos, más que ir a pasear, más que ir a comer postre a Colfrance, más allá que eso, tenemos es que darle prioridad a la restauración y el rescate de estos territorios. Muchas gracias. Gracias, don Ricardo. Gracias. Vamos a, entendiendo que nuestra invitada tiene una bebé pequeñita, entonces los invito a hacer un poquito ágiles en las preguntas para poder que ella descanse. Centro de Innovación, sigue. Hola, buenas noches. Es importante mencionar que la CAR dejó un montón de dinero cuando en la administración de Néstor Franco. Él siempre decía que estaba limpiando el buchón de la laguna del Fúquene. Eso se intervino un montón de plata y pues no sabemos si el proceso sigue paulatinamente el control, porque vemos que aquí en los humedales en Bogotá, hasta ahora el acueducto de Bogotá tiene manejo del buchón aprobado entre comillas por la Secretaría de Ambiente. Y pues les dejo ahí en consideración porque en este momento la CAR está en sus páginas web mirando quién se postula para los consejeros de Cuenca en todo el territorio CAR, de localidades, de municipios, y vimos
si ustedes lo pueden consultar, que hay unos intereses de conflictos, ladrilleros tomando decisiones, gente, Fedegan tomando decisiones con el Consejo de CAR. Entonces sí hay que empezar a mirar cómo empezar a cuidar los ecosistemas desde los consejeros de cuencas, el control policivo, el control, y pues yo pensé que estaba más mitigado el buchón de agua en la laguna, porque pues Néstor Franco fue su bandera política para limpiar la laguna de Funkene, y pues damos a razón que los procesos ambientales no tienen durabilidad por cada gobierno y cada político, porque sabemos que la CAR es un ente más político que comunitario. Entonces ahí para que tengan esa consideración muy presente. En cuanto a lo que tú mencionas, una vez un campesino me decía que la laguna la limpian de a cucharitas. Entonces, todas las dragas que hay allá en la laguna, realmente, primero son muy pocas, a veces ni siquiera las están utilizando. Y segundo, lo único que hacen es como intentar de pronto evitar que el buchón crezca y se expanda mucho más, ¿sí? Pero realmente que haya digamos, como una erradicación, no la hay. Más sin embargo, como les mencionaba, pues esta planta ya hace parte del ecosistema también de las aves, entonces digamos que satanizarla pues tampoco es la idea, ¿no? Porque pues muchas de las aves anidan en el mismo buchón, ¿sí? Que están allá, o algunas incluso se alimentan. Yo he visto gallinetas alimentándose el buchón, entonces, o es también resguardo para especies, casi como un manglar, como salacuna de especies de peces. Entonces, también hay sí, como tener en cuenta eso. Pero pues así es más como han mantenido más como un equilibrio entre que no se reproduzca mucho, realmente. Perfecto. Ana Lucía, toma la palabra. Hola, muy buenas noches. Excelente trabajo, Sofía. Lo primero, felicitarte. Yo también soy licenciada en biología y yo vivo acá en Ubaté y me alegra y me sorprende, me emociona también mucho el hecho de que haya personas que se interesen por los ecosistemas locales que aún tenemos acá. Recojo varias cositas, por ejemplo, lo que mencionaba aquí la primera persona que participó y aquí Centro de Innovación, y es que precisamente la CAR abre muchos programas. Por ejemplo, hace como unos 20 días se venció una convocatoria que quería vincular como colectivos, fundaciones, juntas de acción comunal, alrededor de toda la zona del DRMI, del Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado, que comprende Fuquene, Cucunúa y Palacio. Y pues es sorprendente ver que son muy pocas las organizaciones que se vinculan. Entonces a lo que voy, más allá de una pregunta, es ver tu trabajo tan interesante y cómo un plan de manejo ambiental del DRMI, que es el que tiene la CAR sobre este ecosistema de las lagunas de esta región, no vinculan dentro de sus actividades este reconocimiento de saberes, ni esta articulación de las comunidades, ni pues estas acciones que desde lo local se podrían hacer, ¿sí? Muchas veces pues se centran en que proyectos grandes, una cantidad de dinero, pero a la larga no es algo que se vea plasmado en las comunidades, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, súper interesante. Ojalá uno al comentario de muy chévere poder leer tu trabajo de grado, sería muy chévere ver que pues hay cosas que sí se pueden hacer, ¿sí? Y que nosotros como investigadoras, como licenciadas, como profes, como ciudadanas, habitantes de este territorio precisamente de las lagunas, podemos empezar a pensarnos y empezar a ejecutar desde lo que tenemos a la mano. Muchas gracias. Gracias. Sí, pues lo que mencionabas en torno a las comunidades, lo que también les menciono a ustedes, la etnoecología en Colombia y la etnobiología, créanme que en el territorio cundiboyacense no se da realmente, es más hacia la Amazonía, hacia las comunidades indígenas, se da muchísimo todo el estudio etnobiológico.
Entonces, digamos que sí estoy como abogando por seguir promoviendo la investigación de etnobiológica en Cundinamarca y en Boyacá en general, ¿sí? Y en el altiplano, sobre todo en los Andes. Entonces, eso es súper importante porque, pues, Colombia le falta mucho investigación en torno a eso. Bueno, muchas gracias. Por acá hay más, algunos comentarios. Jorge Enrique Acero nos comenta desde Sesquilé que muchísimas gracias, que queda muy agradecido y que nos transmitió amor, respeto y respeto por este sagrado cuerpo de agua. Él está más cerca de la Guatavita. Valentina Vega nos dice que primero que todo felicitaciones a Sofía, muchas gracias, y que dónde podemos encontrar tu trabajo de grado. Y más adelante, Loren Hueso nos pone un link que creo que se refiere a tu trabajo de grado. Sí, Entonces sí, ahí está en el chat. Sí, súper bien acá está en el chat, entonces ahí pueden entrar a ese link y ahí podemos conocer más sobre el trabajo de Sofía. Jaime Telles te dice felicitaciones a la invitada Sofía, excelente presentación y que destaca tu ejemplo de madre investigadora. Y que bueno, centro de investigación, que muchas gracias, que está hermoso. Muchas gracias Sofía, que buen trabajo. Voy a detallar tu trabajo de grado que seguramente aprenderemos allí mucho. Muchísimas gracias por ese homenaje también a la maternidad. No soy investigadora en sí, pero pues trabajo de manera muy entregada también a muchas causas ambientales y sociales y sé el trabajo que es ser madre y continuar activos. Entonces, bueno, felicitaciones por ello y bueno, muchísimas gracias. Dentro de esto, ¿qué fue lo que más te motivó, digamos, dentro de esa experiencia de investigación? ¿Qué fue lo que más te llenó de motivación para continuar promoviendo la etnoecología, la etnobiología? Bueno, lo que más me motivó, cuando yo conocí la laguna de Fuquene, en el 2018 yo solo la conocí por las aves, ¿sí? Y pues, así como cualquier avistador de aves, ornitólogo, pajarólogo, pues va y observa sus aves, las aves y registra y ya, ¿sí? Como que, y pues claro, igual las aves de todas maneras son significativas, pero para mí no era tan importante, digamos, en su momento en la laguna. Pero cuando yo me quedé allá en el territorio y andé en bicicleta, porque me la pasé en la bicicleta por todo lado, yendo a las familias, porque me tocó ir a las familias a entrevistarlas, o sea, con la comunidad fue muy difícil poder hacer las entrevistas, reunirlas. Es muy difícil realmente cuando uno trabaja pues con la misma comunidad, es muy difícil convocar, porque pues ellos tienen sus labores, ellos tienen que hacer sus cosas y pues no hay tiempo para eso. Entonces uno tiene que ir. Y empezar a darme cuenta a través de las historias el encanto de la laguna, porque así le llaman ellos, la laguna está encantada, ¿sí? Y lo que yo les conté aquí no es ni la mitad de todo lo que encontré, ¿sí? Entonces, eso es lo que más me gustó, y lo que me hace, pues, pensarme más en seguir haciendo investigación en torno a la etnobiología y seguir, pues, comprendiendo también el territorio. Y desde ahí, pues, ir rescatando este territorio de aves tan importante. Entonces, eso. Bueno, qué bonito. Para mí fue un abrebocas muy chévere porque no conozco aún la laguna. Cuando vaya a conocerla, seguramente la miraré ya diferente. Entonces, muchísimas gracias por ese gran trabajo que haces. Si alguien más desea de pronto aportar alguna otra idea o hacer alguna pregunta, es el momento para que vayamos ya cerrando la sala. Sigue, Jessica. Hola, buenas noches. No, pues quiero felicitar a Sofía. Ella yo es soy mi compañera. Estuve acompañando a Sofía en todo su proceso, su trabajo de grado, entonces pues estamos muy orgullosos de verdad como fundación y todo el conocimiento que estás transmitiendo y ese amor por la conservación de la laguna y de los ecosistemas. Gracias, Jessy. Gracias, Sofía. Jessica es de Fundación Humedales. Sí, yo hago parte de la Fundación Humedales, pero pues soy del territorio, soy de la comunidad. ¡Ay, qué interesante! Excelente. Bueno, muchas gracias. Centro de Innovación, ¿vas a tomar la palabra?
Sí, una preguntita. En todo ese estudio y pues viendo los campesinos, ¿hay alguna persona que tenga reservas de la sociedad civil allá, en esa zona, para, para, para fortalecer esos procesos? Porque pues sabemos que mientras el Estado se organiza, la CAR se organiza, pues la gente civil es importante, cómo es el manejo ambiental, o sea, si hay reservas declaradas por parques, por colectivos. Por ejemplo, en la foto que mencionaba que era un cerro que está muy con especies nativas, eso está protegido por los propietarios. ¿Cómo ven esa parte de la sociedad civil empoderada allá? Bueno, pues respecto a lo que me preguntas, hasta donde yo tengo entendido, no, no, es que, o sea, la laguna realmente solamente está declarada como AICA, ¿sí? Pues por todo el tema, pues por toda la diversidad de especies que hay, en este caso, pues de aves. Jessy también la vertical les puede contar un poco más al respecto porque ella es la local de allá. Yo fui de forastera a hacer investigación en el territorio de ella y apoyarnos entre ambas, ¿sí? Es como lo único que tiene, o sea, realmente solamente está declarado de esa manera, ni siquiera Ramsar tiene ese tipo de declaración. Entonces, Jessy, cuéntanos. Pues la laguna es declarada como Distrito Regional de Manejo Integrado. Es una categoría de conservación. En cuanto a reservas de sociedad civil, hacia el costado occidental de la laguna, esta zona no tiene, digamos, ese tipo de iniciativas. Hacia el otro costado, hacia la otra zona rabanal, y eso tengo entendido que hay como una especie de reserva, pero no así como en la sociedad civil. Bueno, entonces habría todavía mucho por hacer, pero el hecho de que ya sea AICA tiene, pues ya, digamos a nivel de toma de decisiones, tenemos ya unos pasos avanzados importantes. De pronto faltaría mirar de qué manera se pueden hacer efectivas estas políticas de conservación, pero sí, el hecho de que sea AICA ya está abarcando mucho políticas de conservación. Sí, sí, pues es así. Es la figura que tiene ahorita, pero bueno, es que hace falta mucho, realmente, sobre todo en temas de educación ambiental y sobre todo en las escuelas, en las instituciones. Entonces estamos en ese proceso con Jessica justamente. Pero justamente por no ser clara de otras maneras, o sea, las problemáticas que lo permean hacen parte también de las que les mencioné. Entonces eso es lo que dificulta esas declaraciones. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias entonces por este espacio. Esperamos poder en algún momento también aportar de alguna manera a ese gran trabajo que ustedes realizan. Pues desde mi área, qué lindo poder aportar un poquito desde la divulgación y el conocimiento de ese trabajo que ya se realiza y esperamos pues poder dar mucho más. Entonces, ya empezamos a dar por finalizado este espacio. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos acompañaron hoy y esperamos podernos ver en una próxima hablando de etnobiología Etnobiología, y sí. etnología. Seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por ese gran trabajo que hacen y por ofrecernos hoy este espacio. Gracias, que Muchas tengan gracias. buena noche. Dalila, Sofía, muchas gracias, muy gentiles, y seguimos en este hermoso empeño a ver qué podemos dejar de este planeta en menos de 10 años. Bueno, Gracias. gracias. Feliz Feliz noche. noche. Chao. Chao. Chao, chicos.